Hola, buenas, me presento, soy Felipe Galás y vengo a presentar el trabajo que realizamos junto con Matías Quesada y Ariel González. Respecto a los contenidos, haré una breve introducción, explicaré el análisis de compatibilidad en el sitio que hicimos, cómo efectuamos la simulación de Monte Carlos, cómo estimamos el punto de descarga y el procesamiento de la información. Finalmente pasaré por los resultados y conclusiones generales. A método de introducción, al realizar la búsqueda bibliográfica de proyectos de dragado, nos encontramos que generalmente se hace una aproximación lineal, en donde se asume que para los dragados realizados con draga de tipo de balde, la draga retira el sedimento desde el fondo, lo deposita en el gánguil se desplaza a la zona de vertimiento, descarga el sedimento y vuelve al punto de dragado. Entonces, nosotros al analizar ese punto, consideramos que era una ecuación muy simple. Entonces, consideramos que había que considerar otras variables que son del tipo probabilística que pueden variar, como son, por ejemplo, los frentes de mal tiempo asociados a las marejadas y a los downtime de los puertos, que el uso del balde no siempre es igual, que los ciclos de cada palada pueden variar, el uso del gánguil también puede variar, e incluso la velocidad del gánguil también puede variar en cada uno de los procesos hacia el punto de descarga. Aparte de estas variables operacionales, también están las variables ambientales, debido a que cuando los dragados superan los 50.000 metros cúbicos, tienen que ingresar al SEA, en donde se tiene que, dependiendo del caso, se ingresa una declaración de impacto ambiental o una evaluación de impacto ambiental, en donde siempre es importante considerar las especies que podrían estar afectadas. La metodología que estamos proponiendo se consideró en los 3 puertos principales de la quinta región: Puerto Ventanas, Puerto Valparaíso y Puerto de San Antonio. Primero realizamos un análisis de compatibilidad del sitio, donde consideramos 2 factores principales, donde está el ARPA, que es el área reservada para la pesca artesanal, y además los estudios que realizó la subpesca referente a biomasa y distribución espacial de la especie. Consideramos el camarón nylon, gamba, langostino amarillo y colorado, debido a que son especies de baja movilidad. Entonces es muy probable que se encuentren en las zonas que definió la subpesca o muy cercanos a ellas. Considerando estos 2 factores, se estimó el área que sale en color rojo, que son áreas no compatibles para el vertimiento. Respecto a la simulación de Monte Carlo, consideramos variables determinísticas y probabilísticas, donde en las variables determinísticas asumimos que el tiempo de descarga es siempre constante y igual a 30 minutos, que el volumen de la pala y el tipo de gánguil es el utilizado en el dragado de Iquique, y como condiciones de borde, el tiempo hacia el punto de descarga es siempre el mismo y se descarga en el mismo punto. Por otro lado, las variables probabilísticas, que son las que aparecen en esa tabla, que es el llenado de la pala, el tiempo de la palada, lo que nombré anteriormente, se asume que tiene una distribución normal bajo la premisa que la naturaleza tiende al comportamiento normal, y como son efectos con factor humano, deberían tender a esa distribución. Se analizaron 2 casos, el primero con un gánguil de 2.000 metros cúbicos y el segundo caso con 2 gánguiles con la misma capacidad. Para estimar los tiempos, se consideró una separación de los procesos, donde se estimó el tiempo disponible para viajes igual al tiempo de faena menos distintos tiempos de castigo, donde el tiempo de faena se considera como 46 días, a partir de estudios anteriores se estimó como un valor usual. Consideramos el tiempo total de carga requerido, es decir, todo el tiempo que le tomaría a la draga de tipo balde en retirar el sedimento. Tiempo de castigo por accidentes laborales, que pueden ser variables, accidentes menores que sean de lapso corto o accidentes laborales mayores que puedan implicar una investigación interna. Tiempo de castigo por mal clima asociado a las marejadas, y el tiempo de castigo por la operación del puerto, porque no podemos asumir que durante los 46 días que se va a efectuar la faena de dragado, el puerto va a dejar de operar. Y el número de viajes, que es una estimación del volumen que va a llevar cada partida del gánguil hacia el punto de descarga. Bueno, un punto importante, que fue un comentario al hacer el documento, es que en los casos más pesimistas existe la posibilidad de que el tiempo disponible para viajes sea negativo, que si bien no tiene una explicación física, simplemente implica que
la estimación inicial puede que sea muy baja, que se necesite más tiempo para realizar la faena. Con el tiempo disponible para viajes se estimó el tiempo por viaje y a su vez con eso estimamos el radio de descarga, en donde se asume el tiempo de descarga y la velocidad del ganglion, ya sea cargado o vacío. Respecto al procesamiento de la información, se consideraron 3 escenarios: uno pesimista, uno normal que tiende al promedio y uno optimista. Bueno, el resultado se explica mejor como el gráfico. Tal como decía, no nos da mucho los números, pero al dar tiempos negativos también implica un radio negativo, que básicamente dice que faltaría tiempo para desarrollar la faena. Pero de igual forma consideramos una probabilidad de falla dentro de las estimaciones, en donde los radios estimados queden dentro del ARPA, que según la recomendación de la autoridad ambiental no se debería descargar dentro del área destinada para la pesca. Respecto a los porcentajes, en el caso 1, las probabilidades de falla tuvieron un orden de un 43 a un 55%, y al duplicar la capacidad de movimiento, las probabilidades de falla disminuyeron a la mitad, con valores entre un 16 y un 20%. Respecto a las conclusiones, más que quedarnos con los valores utilizados o los resultados, es proponer en la metodología de que no se haga un cálculo lineal a la estimación de estos procesos de dragado, debido a que si bien los tiempos de dragado del proceso de la pala tienden a una distribución normal, a un valor central, tienen variaciones entre ellas. Que se considere también el efecto de marejada, que va en aumento debido al cambio climático, y que se pueda parar la faena por la operación del puerto. Eso, muchas gracias.